A partir de ahora, te ruego que me llames Daniel, y yo te llamaré Arturo. Papá, es una palabra que ya no encaja en mi vida. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas con una calma que helaba más que cualquier grito. Estábamos en el salón, bajo la gran viga de roble que yo mismo había colocado hacía 50 años, el día de su 45º cumpleaños. No hubo un portazo, no hubo un gesto de rabia. Solo esa frase, afilada y precisa, como un bisturí que extirpa un órgano que ya considera inútil. Mi hijo Daniel me miraba con los ojos de un extraño, de un directivo que cierra una negociación desfavorable. Sentí el peso de sus palabras caer sobre mí como una losa, aplastando décadas de recuerdos, de sacrificios, de amor incondicional. El aire se volvió denso, irrespirable, y yo me limité a guardar silencio. A su lado, mi nuera, Mónica, esbozó una leve sonrisa de aprobación, un gesto mínimo pero cargado de veneno. Asintió sutilmente, como si mi hijo acabara de presentar una estrategia empresarial brillante. Para ellos, era un simple ajuste de términos, una modernización de las relaciones familiares. Para mí, era una demolición. El cimiento sobre el que había construido mi existencia se agrietaba bajo mis pies, y yo no podía hacer más que observar el derrumbe en silencio. A mis 78 años, con las manos cuarteadas por una vida entera dedicada a dar forma a la madera, sentí un frío que no tenía nada que ver con el invierno castellano que se colaba por las ventanas. Era el frío del abandono, un hielo que se instala directamente en el alma y que ya no se va nunca. Me llamo Arturo, y esta historia, mi historia, no es la de un anciano que se rinde, sino la de un hombre que tuvo que aprender a reconstruirse desde los escombros. Nací y crecí en un pequeño pueblo de la meseta, donde el sol agrieta la tierra, y las palabras tienen el valor de un juramento. Fui ebanista, como lo fue mi padre y antes que él, mi abuelo. De ellos aprendí el lenguaje secreto de la madera, su nobleza, su resistencia. Aprendí que la verdadera fortaleza de un mueble, como la de un hombre, no reside en su apariencia exterior, ni en sus adornos, sino en la solidez de sus uniones, en la honestidad de su estructura. Con esa filosofía construí mi taller, mi casa, mi familia. Y con esa misma filosofía me enfrentaría a esto. Conocí a Elena en la verbena de San Juan, una noche de hogueras y promesas. Ella olía a pan recién hecho y a lavanda seca, y su risa tenía la cualidad de hacer florecer los almendros en pleno enero. Nos casamos sin más patrimonio que nuestros sueños y la fuerza de nuestras manos. Compramos este pedazo de tierra, que entonces no era más que un erial barrido por el viento, y le hice una promesa. No le construiría una casa, le construiría un nido. Un refugio de vigas y ladrillos donde nuestros hijos pudieran crecer, sintiendo el calor de un hogar verdadero. Un lugar donde las raíces pudieran aferrarse con fuerza a la tierra y al recuerdo. Ella confió en mí, y esa confianza fue la primera piedra de nuestro futuro. Durante 5 largos años, cada tarde, al cerrar el taller, cada sábado y cada domingo, levanté esta casa con mis propias manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo. Mis palmas sangraron más de una vez, y mi espalda aprendió a convivir con un dolor sordo que se convirtió en compañero inseparable. Pero cada noche, al apoyar la cabeza en la almohada junto a Elena, sentía el orgullo profundo del artesano que ve cómo su obra cobra vida. Ella siempre estaba a mi lado, pasándome los clavos, trayéndome un vaso de agua fresca en los veranos más duros, pintando las paredes con la misma ilusión con la que yo tallaba los marcos de las ventanas. Era nuestro proyecto, el mapa tangible de nuestro amor y de nuestra esperanza en el porvenir. En la viga maestra que cruza el salón, la misma que ahora sostenía el techo sobre la cabeza de mi hijo, grabé a navaja nuestras iniciales, una A y una E, entrelazadas dentro de un corazón torpe y sincero. Era nuestro pacto silencioso, el símbolo de una unión que creíamos indestructible. Esa viga no solo soportaba el peso del tejado, sostenía el peso de nuestra historia, de nuestros juramentos, de las risas y los llantos que llenaron estas paredes durante más de medio siglo. Era la columna vertebral de nuestro hogar, el testigo mudo de una vida compartida. Daniel y Mónica pasaban bajo ella cada día, pero ya no veían las iniciales, solo veían metros cuadrados y potencial de revalorización. Aquí nacieron nuestros hijos, Daniel y Sofía. Les enseñé a montar en bicicleta en el camino de grava que lleva al jardín, y curé sus rodillas raspadas con mercromina y besos. En el porche, sentado en el banco de roble que tallé para Elena en nuestro 10º aniversario,
Les leí cuentos de aventuras mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de la parra. Sacrifiqué encargos importantes, horas de sueño, y mi propia salud, para que pudieran estudiar, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que volaran alto, que fueran más de lo que yo jamás podría ser, y lo consiguieron. Daniel es un importante asesor financiero en la ciudad, y Sofía, una abogada de prestigio. Elena se fue hace 10 años, en silencio, como se consume la llama de una vela cuando ya no queda cera. Un cáncer se la llevó sin hacer ruido, dejándome un vacío que tenía la forma exacta de su ausencia. Antes de marcharse, en la cama del hospital, me apretó la mano, esta mano mía, áspera y callosa, y susurró unas palabras que se convirtieron en mi brújula. Cuida de la casa, Arturo, es nuestro nido, pero, sobre todo, cuida de tu dignidad, es lo único que realmente es nuestro, lo único que nos llevamos al final. Esa promesa se ancló en mi memoria, convirtiéndose en el último encargo que me dejó, el más importante de toda mi vida. Tras su muerte, la soledad se instaló en la casa como un inquilino permanente. Al principio, mis hijos venían a verme con frecuencia. Las llamadas eran diarias, las visitas, semanales. Pero poco a poco, el ajetreo de sus vidas fue erosionando esa costumbre. Las llamadas se espaciaron, las visitas se convirtieron en compromisos fugaces. Un día, Daniel y Mónica me propusieron mudarse a la casa conmigo. Para que no estés solo, papá, dijeron, con una estudiada expresión de preocupación. Fui un ingenuo al creerles. No querían cuidar de mí, querían cuidar de la propiedad. No veían un hogar lleno de recuerdos, sino un activo inmobiliario, un chalet grande, con jardín, a las afueras de la ciudad, una inversión. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en un fantasma en mi propio hogar. Mis herramientas, las que heredé de mi abuelo, el alma de mi oficio, fueron empaquetadas en cajas de cartón y desterradas al trastero para hacer sitio a una bicicleta estática que nadie usaba. El banco de roble de Elena en el porche, según Mónica, acumulaba polvo y atraía bichos, así que lo cubrieron con una lona gris. Mis viejas fotografías en blanco y negro, los retratos de mis padres y de mi boda, fueron reemplazadas por cuadros abstractos, manchas de colores sin alma ni historia. Comencé a ser un mueble más, uno viejo y molesto que ya no encajaba con la nueva decoración. Empezaron a hablar de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente en la misma habitación. Arturo necesita descansar, le decía Mónica a las visitas. A Arturo no le gusta el ruido de los niños, comentaba Daniel. Me asignaron una silla en la cocina para comer, lejos de la gran mesa del comedor que yo mismo había construido. La excusa era que mis manos, a veces temblorosas, podían manchar el mantel de lino. Cada una de esas frases, cada uno de esos gestos, era una pequeña humillación, una gota de desprecio que caía lentamente, día tras día, erosionando la piedra de mi paciencia y mi autoestima. Me estaba volviendo invisible a sus ojos. Mi hija Sofía venía a verme de vez en cuando, pero siempre con prisa, con el teléfono móvil sonando en el bolso y la mente en otro lugar. Me miraba con una mezcla de pena y resignación, como quien contempla un problema para el que no tiene tiempo ni solución. Nunca se enfrentó a su hermano, nunca cuestionó las decisiones de Mónica. Estaba atrapada en su propia vida, en su propia comodidad, y era más fácil dejarme a la deriva que provocar una tormenta familiar. Su silencio era una forma de complicidad, una ausencia que dolía casi tanto como el desdén activo de su hermano. Y así, el silencio se convirtió en mi único compañero, roto solo por frases crueles. He construido tanto en este pueblo, un pueblo que por cierto me gustaría saber desde dónde me estáis escuchando vosotros. Decidme en los comentarios desde qué ciudad o país sentís esta historia como vuestra, porque el lenguaje del corazón es universal. Y si estas palabras, que nacen de una herida profunda, os llegan al alma, no olvidéis suscribiros al canal, para que sigamos compartiendo juntos estos retazos de vida. A veces, en las historias de otros, encontramos las piezas que nos faltan para entender la nuestra, para encontrar la fuerza que no sabíamos que teníamos. Porque ninguna historia de dignidad debería perderse en el olvido. Yo no reaccioné con ira a las palabras de Daniel, no grité. No le recordé los pañales que le cambié ni las noches que pasé en vela a su lado. Simplemente asentí con lentitud, aceptando la sentencia. Miré mis manos, apoyadas sobre la superficie lisa de la mesa de nogal que construí para nuestro primer aniversario de bodas, y en sus arrugas y cicatrices vi el mapa de mi vida.
Recordé las manos de Elena entrelazadas con las mías. Recordé su última promesa: cuida de tu dignidad. En ese preciso instante, en medio del silencio más doloroso que jamás había conocido, comprendí que mi lucha no sería con gritos ni reproches, sino con la misma paciencia y la misma precisión con la que se trabaja la buena madera. Mi transformación no sería un arrebato, sino un proceso lento y meditado, como el secado de un buen tablón de roble. No iba a permitir que me convirtieran en astillas. Iba a demostrarles, y a demostrarme a mí mismo, que el valor de un hombre no lo determinan los demás, sino la integridad de sus propios principios. La casa que yo había levantado con amor se había convertido en mi prisión, y sus muros, que antes me protegían, ahora me asfixiaban. Pero un artesano conoce cada rincón de su creación, cada punto débil y cada fortaleza. Y yo sabía exactamente dónde empezar a desmontar la estructura de su desprecio, sin hacer el más mínimo ruido. Aquel día de cumpleaños no fue un final, sino un comienzo. Fue el golpe seco y certero del formón que revela la primera grieta en una pieza de madera aparentemente perfecta. A través de esa fisura, por primera vez en mucho tiempo, vi con claridad la podredumbre que se había instalado en el corazón de mi familia. Ya no había amor, solo interés. Ya no había respeto, solo condescendencia. Y yo, que había pasado mi vida uniendo piezas para crear belleza y utilidad, ahora tenía que aprender a separar, a cortar los lazos que se habían vuelto tóxicos. Era el trabajo más difícil de mi vida, pero también el más necesario. La noche cayó sobre la casa, y con ella, un silencio aún más profundo. Daniel y Mónica actuaban como si nada hubiera pasado, como si su declaración de independencia emocional fuera un trámite administrativo ya concluido. Pero yo sentía el eco de sus palabras rebotando en cada pared, en cada objeto que mis manos habían tocado. Me levanté de mi silla en la cocina y fui hacia el salón. Me detuve bajo la viga maestra, acaricié con la yema de los dedos las iniciales grabadas, la A y la E. Eran un testamento de amor. Y el amor, como la buena madera, merece respeto. Mi plan comenzaba a tomar forma en mi mente, silencioso, sólido e inquebrantable. La semana siguiente a la sentencia de Daniel, el aire en la casa se volvió aún más denso, cargado de una cortesía artificial que era peor que cualquier grito. La ruptura definitiva, el golpe de mazo que astilló mi paciencia, no vino de él, sino de Mónica. Entró en mi dormitorio, el que había compartido con Elena durante medio siglo, con una cinta métrica en la mano y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Arturo, anunció con esa dulzura condescendiente que reservaba para las malas noticias. Hemos decidido hacer una reforma integral. Vamos a convertir esta habitación en un despacho para Daniel, con vistas al jardín. Es mucho más práctico y moderno, ya sabes. Me quedé mirándola, inmóvil en el viejo sillón de orejas donde Elena solía leer. Esperé el resto de la condena, que no tardó en llegar. Pero no te preocupes, añadió rápidamente, como quien ofrece una migaja a un mendigo. Hemos pensado en todo. El viejo taller del fondo del jardín, donde guardas todos esos trastos viejos, lo limpiaremos y te pondremos allí una cama y un pequeño baño. Estarás mucho más tranquilo, sin tener que subir y bajar escaleras constantemente. El taller. Mi santuario. El lugar donde el aroma del cedro y el barniz guardaban la memoria de mi padre. Mi destierro. No dije nada. Mi silencio, que ellos confundían con debilidad, se estaba convirtiendo en mi mejor herramienta. Esa noche, no pude dormir. El fantasma de Elena parecía caminar por la habitación, su presencia era casi tangible en el murmullo del viento contra los cristales. Cada rincón de ese cuarto era un archivo de nuestra vida juntos. La marca en la pared donde medíamos la altura de nuestros hijos. El arañazo en el suelo de cuando Daniel tiró su primer triciclo. Convertirlo en un despacho era como profanar una tumba, como borrar las huellas de nuestra existencia. Sentí una rabia fría y lúcida. No era la ira explosiva de la juventud, sino la determinación serena de un roble que se niega a ser talado. Antes del amanecer, supe lo que tenía que hacer. Me levanté en silencio y bajé al sótano. El sótano era mi territorio olvidado, un laberinto de recuerdos cubiertos por sábanas blancas. A ellos nunca les interesó bajar allí. Olía a humedad y a pasado, dos cosas que detestaban. Me abrí paso hasta el fondo, hasta un gran baúl de alcanfor que construí para guardar el ajuar de Elena cuando nos casamos. Al levantarlo, el aroma de la madera noble llenó el aire,
Un perfume de tiempos más sencillos y promesas cumplidas. Dentro, bajo manteles bordados y ropa de bebé amarillenta por los años, estaba lo que buscaba. Una pequeña caja de hojalata, oxidada por el tiempo, que contenía los cimientos de mi vida, los documentos que probaban que yo era el único arquitecto de mi destino. Con manos temblorosas, pero firmes, la abrí. Dentro, protegida por un paño de lino, estaba la escritura original de la casa. La desplegué con cuidado bajo la débil luz de una linterna que había traído conmigo. Leí las palabras escritas, con una caligrafía elegante y antigua. Propietario. Arturo García. Único y absoluto propietario. La había comprado con los ahorros de 20 años de trabajo, mucho antes de que Daniel naciera, pagándosela a mi suegro peseta a peseta. Ellos lo habían olvidado, o quizás, habían elegido olvidarlo. En ese instante, la casa dejó de ser mi prisión para convertirse de nuevo en mi fortaleza. El poder no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese papel frágil y amarillento. Sentí como un peso se desprendía de mi espalda. No era euforia, sino una profunda sensación de justicia, una calma que me recorrió el cuerpo entero. La estructura que ellos creían controlar, tenía un pilar maestro que desconocían, la verdad. Yo había construido esa casa con mis manos, pero también la había asegurado con mi sudor y mi previsión. Elena siempre me lo decía: Arturo, sé siempre dueño de tu esfuerzo. Ahora entendía la profundidad de sus palabras. No se trataba solo de ladrillos y vigas, se trataba de la soberanía sobre la propia vida, sobre la propia historia. Y yo estaba a punto de reclamar la mía, con la misma precisión con la que se ensambla un mueble de caoba. Junto a la escritura, había un fajo de cartas de Elena, atadas con una cinta de seda azul que el tiempo había desvaído. Tomé la última que me escribió, desde la cama del hospital, con su caligrafía debilitada por la enfermedad pero llena de una fuerza que me atravesó el alma. Arturo, mi amor, leí en un susurro, no permitas que la tristeza te convierta en un mueble arrinconado. Tú eres el roble del jardín, tus raíces son profundas y fuertes. Recuerda siempre quién eres, el artesano, el constructor. Tu valor no está en lo que otros te conceden, sino en lo que has creado con tus manos y tu corazón. No dejes que nadie te lo arrebate jamás. Acaricié mi anillo de bodas, la alianza de oro liso y gastado que se había fundido con la piel de mi dedo, a lo largo de 50 años de matrimonio. Era mi ancla, mi conexión con ella, con mi promesa. Sus palabras no eran un recuerdo melancólico, sino una orden, una última encomienda. Cuida de tu dignidad. En la soledad húmeda del sótano, le juré en silencio que cumpliría su encargo. No iba a permitir que me desterraran a un rincón como a un trasto viejo. Iba a demostrarles que la madera vieja y curada es la más resistente, la que guarda la veta más hermosa y la que no se quiebra con facilidad. A la mañana siguiente, mi comportamiento no cambió en absoluto. Me senté en mi silla asignada en la cocina y me tomé mi café con leche, observando a Mónica moverse con la energía de una conquistadora que planifica la remodelación de un territorio ocupado. Hablaba por teléfono con decoradores y contratistas, usando términos como espacios diáfanos y diseño minimalista. Yo asentía a sus comentarios sin escucharla realmente. Mi mente estaba en otro lugar, trazando los planos de mi propia reconstrucción. Mi calma parecía desconcertarla. Esperaba resistencia, quejas, súplicas. No entendía que las batallas más importantes se libran en el más absoluto de los silencios. Cuando terminé mi desayuno me levanté y anuncié con mi voz de siempre: voy a dar un paseo, a que me dé un poco el aire. Era parte de mi rutina, así que no levantó sospechas. Me puse mi vieja chaqueta de pana, cogí mi boina y salí de la casa. Pero en lugar de dirigirme al parque como hacía cada día, caminé con paso firme hacia la parada del autobús que llevaba al centro de la ciudad. En el bolsillo interior de la chaqueta no llevaba las migas de pan para las palomas, sino la escritura de la casa, y un viejo cuaderno de teléfonos con un nombre que no había pronunciado en años. El viaje en autobús fue como un túnel del tiempo. Veía pasar los edificios modernos, los coches veloces, un mundo que había cambiado a un ritmo que ya no era el mío. Pero yo no iba hacia el futuro, sino hacia el pasado, a buscar la única alianza que me quedaba en este mundo. Busqué en mi agenda hasta encontrarlo. Mateo, mi amigo de la infancia, el hijo del herrero, que se había convertido en un abogado respetado. No nos veíamos desde el funeral de Elena, pero sabía que, si quedaba algo de aquel niño con el que compartí juegos y secretos, me escucharía. Su despacho estaba en un edificio antiguo,
con un ascensor de rejas que chirriaba como un viejo recuerdo. Mateo me recibió con un abrazo que me recompuso el alma. Tenía el pelo blanco y más arrugas que yo, pero sus ojos conservaban la misma chispa inteligente y leal de siempre. Me hizo pasar a su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a justicia. No me anduve con rodeos. Puse la escritura sobre su mesa de roble macizo y le conté todo, desde el principio. Le hablé con acento agudo de la promesa a Elena, de las humillaciones silenciosas, de la conversación con Daniel, del plan de Mónica para exiliarme en el taller. Hablé con la calma de quien narra hechos, no sentimientos, porque sabía que él entendería el dolor que se escondía detrás de cada palabra. Él escuchó sin interrumpirme, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba mi relato. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un viejo gesto suyo que denotaba una creciente indignación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto, releyendo la escritura. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Arturo, dijo, y su voz era grave y sólida como la de un juez a punto de dictar sentencia, esta casa es tuya. Tuya y de nadie más. Legalmente, moralmente y espiritualmente. Puedes echarlos mañana mismo si quieres. Con la ley de tu parte, no tienen ningún derecho sobre ella, ninguno. Pero yo negué con la cabeza. No quiero un escándalo, Mateo. No quiero gritos ni reproches. Eso sería rebajarme a su nivel. La venganza es un mueble mal acabado, lleno de astillas. Yo quiero algo limpio, algo que me devuelva la paz. Y entonces le expliqué mi idea, el plan que había estado tallando en mi mente durante las últimas noches de insomnio. Un plan silencioso, metódico, que no buscaba destruir, sino liberar. Un plan que requería paciencia y precisión, las mismas virtudes que mi padre me había enseñado en el taller. Quería irme de mi casa no como un desterrado, sino como su legítimo dueño. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de mi amigo. Una sonrisa de complicidad y admiración. Es un plan arriesgado, Arturo. Pero es un plan hermoso, digno de un maestro ebanista. Se reclinó en su sillón y me miró con un respeto renovado. Es preciso, silencioso, y tendrá un acabado impecable. Cuenta conmigo para todo. Prepararemos los papeles. Nos moveremos con discreción. Ellos no sabrán nada hasta que el último clavo esté en su sitio. Vamos a devolverle a ese roble sus raíces. Sentir su apoyo fue como encontrar una viga maestra, en una estructura que creía a punto de colapsar. Ya no estaba solo en esto. Las siguientes semanas se convirtieron en un teatro del absurdo. Yo vivía entre ellos, un actor interpretando el papel de un anciano sumiso, mientras por debajo, Mateo y yo movíamos los hilos de mi liberación. Cada gesto de desdén, cada palabra condescendiente, ya no me hería. Al contrario, se convertía en combustible para mi determinación. Cuando Mónica me hablaba de los carísimos electrodomésticos que iba a instalar en la cocina, yo asentía con una sonrisa vaga, pensando en la modesta pero digna cocina que tendría en mi nuevo hogar. Estaba construyendo mi futuro en silencio, mientras ellos demolían su pasado sin saberlo. A veces, siento que estas historias de lucha silenciosa son las que más nos enseñan. Son batallas que se libran en el corazón, lejos de las miradas ajenas. Si tú también crees en el poder de la dignidad, y en la fuerza que nace de las heridas, te invito a suscribirte a este canal. Juntos podemos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo, para demostrar que el valor de una persona no caduca con el tiempo. Tu apoyo es la viga que sostiene este espacio de encuentro, esta comunidad de almas que buscan un eco en las historias de los demás. Un día Mónica me trajo varias muestras de pintura para las paredes de lo que sería su nuevo despacho, mi antiguo dormitorio. ¿Qué te parece este gris perla, Arturo? Es muy elegante, ¿verdad? Sostuve la cartulina en mi mano, sentí su textura lisa y fría, y asentí con la mejor de mis sonrisas. Es muy bonito, hija, seguro que quedará muy bien. En mi interior, sabía que esas paredes nunca serían pintadas de ese color por ella. Sabía que el único color que verían sería el de la justicia poética, el tono cálido de un hogar recuperado por quienes de verdad lo merecían. Siguiendo el consejo de Mateo, contacté con un agente inmobiliario. No fui a una gran empresa, sino que busqué al hijo de un viejo amigo carpintero, un joven llamado David, que había montado su propia agencia. Le expliqué la situación con total sinceridad,
Él me escuchó con una empatía que me conmovió. Entendió que no estaba vendiendo metros cuadrados, sino el nido de toda una vida, y que necesitaba encontrar a los herederos adecuados. No se preocupe, Arturo, me dijo con una seriedad impropia de su edad. Encontraremos una familia que sepa valorar el alma de esta casa, no solo su precio. Organizamos una única visita, en una tarde de martes, cuando sabía que Daniel estaría en una reunión importante y Mónica en sus clases de yoga. David trajo a una pareja joven con un niño pequeño que correteaba por el jardín. Él se llamaba Javier, y era carpintero. Lo supe en el momento en que entró en mi viejo taller. Sus ojos no vieron un trastero desordenado lleno de trastos, sino un santuario. Se acercó a mi banco de trabajo y acarició la madera gastada por décadas de esfuerzo. Cogió la garlopa de mi abuelo con una reverencia que me llegó al alma. No dijo nada, pero supe que él entendía el lenguaje de la madera. Mientras su mujer y su hijo exploraban el resto de la casa, Javier y yo nos quedamos en el taller. No hablamos de precios ni de condiciones. Hablamos de tipos de madera, de la nobleza del roble, de la dificultad de trabajar el nogal. Vio mis bocetos, mis diseños a lápiz, y en sus ojos vi la misma pasión que había ardido en los míos durante 60 años. Le conté que había construido la casa yo mismo, y su respeto se convirtió en pura admiración. Esta casa no está hecha con ladrillos, me dijo en voz baja, está hecha con vida, se puede sentir en cada viga. Más tarde, cuando se reunieron en el salón, vi cómo Javier pasaba la mano por la viga maestra, deteniéndose justo donde estaban grabadas nuestras iniciales. Se la señaló a su mujer, que sonrió con ternura. «Esta casa tiene alma», le dijo ella, mientras el niño se reía persiguiendo una mota de polvo iluminada por el sol. En ese preciso instante, supe que había encontrado a los guardianes de mi nido. Eran ellos. No necesité ver a nadie más. Eran la generación que no se había saltado la cadena del respeto, la que aún sabía valorar lo que se construye con amor y con las manos. El acuerdo se cerró en la oficina de Mateo, con una discreción absoluta. Javier y su familia entendieron perfectamente mi situación, y aceptaron todas mis condiciones, incluyendo la de mantener el secreto hasta el final. Firmé los papeles con el viejo bolígrafo de mi amigo. Cada trazo de mi nombre sobre el contrato de compraventa era un paso más hacia mi libertad. Sentí el peso de 50 años de historia concentrado en ese gesto. No estaba vendiendo mi pasado. Lo estaba poniendo a salvo. Estaba asegurándome de que el nido que construí con Elena seguiría siendo un lugar de amor, y no un frío activo financiero en manos de extraños. Unas semanas después, Daniel llegó a casa eufórico. Le habían concedido un ascenso importante en su empresa. Para celebrarlo, él y Mónica decidieron organizar una gran cena en casa. Sería una doble celebración: su éxito profesional y el inminente inicio de las reformas que me desterrarían de mi propio hogar. La ironía era tan afilada que casi podía cortarme. Mientras ellos planeaban su fiesta, yo planeaba mi partida. Sus risas y sus brindis por el futuro serían la banda sonora de mi silenciosa y definitiva despedida. El destino, a veces, tiene un extraño sentido del guión. La tarde de la fiesta, Mónica se acercó a mí con esa falsa solicitud que ya no me engañaba. «Arturo, esta noche habrá mucha gente, mucho jaleo. Será mejor que te quedes en tu cuarto, tranquilo. Te subiré algo de cenar más tarde. No queremos que te alteres, a tu edad estas cosas cansan mucho». La última exclusión, el último gesto de desprecio, se convirtió sin saberlo en la coartada perfecta para mi plan. Asentí con la cabeza, con la docilidad que ellos esperaban de mí. «Sí, claro, hija. Estaré mejor aquí, descansando». Ella sonrió, satisfecha de su propia magnanimidad. Mientras los primeros coches de lujo empezaban a aparcar en la calle y la casa se llenaba del murmullo de los invitados, yo preparaba mi equipaje. No era una mudanza, era una selección de esencias. En la vieja maleta de cuero que usé en mi viaje de bodas con Elena, guardé un par de mudas de ropa, mis útiles de aseo, y los verdaderos tesoros de mi vida. No eran objetos de valor monetario, sino fragmentos de mi alma, piezas irreemplazables que conformaban el mosaico de mi identidad. Cada objeto que metía en la maleta era un ancla que me llevaría a puerto seguro, lejos de esa tormenta de indiferencia. Con un cuidado casi litúrgico, envolví en un paño suave las cartas de Elena, el último vínculo con su voz. A su lado, coloqué la fotografía en blanco y negro de nuestra boda, nosotros dos, jóvenes y llenos de sueños, a las puertas de la pequeña iglesia del pueblo. Y por último, mis herramientas más preciadas, el formón de mi abuelo,
con el mango de madera de olivo pulido por 3 generaciones de manos, el cepillo de mi padre, que aún olía a su sudor, y el pequeño serrucho con el que había tallado los primeros juguetes para mis hijos. El resto, lo material, se podía quedar atrás, ya no me pertenecía. Cuando la música empezó a sonar en el salón y las risas se hicieron más fuertes, supe que había llegado el momento. Con la maleta en una mano y mi dignidad en la otra, salí por la puerta trasera, la que daba al jardín. La noche estaba fresca y estrellada. Me detuve un instante junto al banco de roble, el confidente silencioso de tantas tardes compartidas con Elena. Acaricié su respaldo, gastado por la lluvia y el sol, y le di las gracias en silencio. No sentía tristeza, sino una profunda y serena sensación de liberación, como el árbol que se despoja de sus hojas secas en otoño para poder renacer en primavera. Caminé lentamente por el sendero de grava, el mismo donde enseñé a Daniel a montar en bicicleta. Me detuve junto al gran nogal que plantamos juntos el día que nos mudamos. Apoyé la palma de mi mano en su corteza rugosa, sintiendo la vida que latía bajo ella. Era un ser vivo, lleno de memoria, como yo. Le susurré un adiós silencioso, un hasta siempre. No había lágrimas en mis ojos, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Estaba dejando atrás una propiedad, un conjunto de ladrillos y tejas, pero me llevaba conmigo el verdadero hogar, el que se construye en el corazón, y que nadie puede arrebatarte. Volví a entrar en la casa por la puerta de la cocina, que en ese momento estaba desierta, pues los camareros contratados para la fiesta servían las bebidas en el salón. Me acerqué a la impecable y fría encimera de mármol, el lugar desde el cual me habían hecho sentir como un extraño. Era allí, en el corazón de su nuevo reino, donde iba a dejar mi última voluntad, mi testamento como patriarca de una familia que ya no existía. Sería un gesto silencioso pero más elocuente que cualquier discurso de reproche, más contundente que cualquier portazo, un acto final de un artesano. Con un movimiento deliberado, saqué de mi bolsillo mi juego de llaves, las que abrían cada puerta de la casa, cada rincón de mi vida. Las dejé sobre la superficie pulida, el sonido metálico fue mínimo, casi imperceptible, pero para mí resonó como el tañido de una campana anunciando el fin de una era. Era un acto de rendición que, en realidad, era la mayor demostración de poder. Les estaba entregando las llaves de un cascarón vacío, de una propiedad que ya no les pertenecía, aunque ellos todavía no lo supieran. El verdadero dueño estaba a punto de marcharse para siempre. Debajo del manojo de llaves deslicé un único sobre blanco, lacrado con la solemnidad de un documento oficial. Dentro, no había una carta de despedida llena de rencor o de tristeza. No había espacio para los sentimentalismos. Solo había una copia del contrato de compraventa, debidamente notariado y firmado. La casa había sido vendida esa misma mañana. Los nuevos y legítimos propietarios tomarían posesión en 30 días. No había nada que pudieran hacer, ninguna ley que pudieran invocar. Era un jaque mate limpio, ejecutado con la precisión de un maestro. La partida había terminado. Caminé con paso sereno hacia la puerta principal, la que yo mismo había ensamblado y barnizado hacía más de 50 años. A través de la puerta entornada del salón, pude ver a Daniel, con una copa de champán en la mano, riendo a carcajadas, contándole a uno de sus socios sus grandiosos planes para la reforma. Hablaba de la casa como si fuera un trofeo recién conquistado. En ese momento no sentí odio, ni siquiera pena. Solo una distancia infinita, como la que separa dos estrellas en galaxias diferentes. Él ya no era mi hijo. Era simplemente un hombre llamado Daniel. Abrí la puerta y salí al porche. El aire frío de la noche me golpeó la cara, despejándome la mente. Giré la manilla, y cerré la puerta suavemente detrás de mí, sin hacer el más mínimo ruido. El clic de la cerradura al encajar fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Sellaba el final de un capítulo de humillación y el comienzo de mi nueva existencia. De pie, en la oscuridad, con mi maleta en la mano, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. El aire ya no olía a encierro, olía a libertad. Ya no era un fantasma en mi propia casa, era un hombre libre. No esperé a ver el incendio que mis actos provocarían. Mi partida no era un acto de venganza, no buscaba el placer de ver sus rostros descompuestos por la sorpresa y la rabia. Era un acto de preservación, una cirugía necesaria para extirpar un tumor que amenazaba con devorarme por completo. Mi liberación no requería testigos,
Un taxi, que había llamado con antelación, me esperaba con las luces apagadas al final de la calle, como un cómplice discreto en mi huida hacia mí mismo. Me subí al asiento trasero, sentí el cuero gastado bajo mis dedos y, sin volver la vista atrás ni una sola vez, le di al conductor la dirección de mi nueva vida. El pasado quedó sellado tras el clic de la puerta del coche. No me dirigía a la soledad de una residencia de ancianos, ni al silencio de un piso anónimo. Mi destino tenía nombre y futuro. Leo, mi nieto, el hijo de Sofía, con sus 17 años, había sido el único que, desde su rincón silencioso, había presenciado mi paulatina desaparición. A menudo se escapaba al taller, fascinado, según decía, por el olor a madera y la magia de mis manos. Pero yo sabía que buscaba algo más, que en su mirada había una comprensión que sus padres habían perdido. Unos días antes, le había confiado una parte de mi plan, y su respuesta fue un ancla en mi tormenta. Abuelo, no te vayas solo, vente conmigo, yo te ayudo. Con una parte del dinero de la venta, una cantidad que para Daniel y Mónica habría sido una inversión pero que para mí era el pasaporte a la paz, alquilé un pequeño local en el corazón del casco antiguo de la ciudad. Había sido el taller de un viejo zapatero, y conservaba el alma de los oficios perdidos. En la planta de arriba, un modesto apartamento con vistas a un patio lleno de geranios. Era pequeño, imperfecto, pero olía a cuero, a trabajo honesto y a historia. Olía a dignidad. Compré madera nueva, roble y nogal de la mejor calidad, desempaqué mis herramientas como si liberara a viejos amigos de una larga condena, y volví a hacer lo único que siempre me había curado el alma: crear. La primera mañana en mi nuevo hogar, el sol se filtró por la ventana del taller, dibujando estelas doradas en el polvo de madera en suspensión. Desenrollé el paño que protegía mis formones, los sentí fríos y familiares en mi palma. El sonido del cepillo sobre la primera tabla de pino fue como una melodía olvidada, una canción de cuna para mi espíritu herido. No era solo un trabajo, era una resurrección. Cada viruta que caía al suelo era un trozo de humillación que se desprendía de mí, cada unión perfecta era una pieza de mi autoestima que volvía a encajar en su sitio. Estaba reconstruyendo mi vida, literalmente con mis propias manos, y me sentía más fuerte que nunca. Leo cumplió su promesa. Cada tarde después del instituto aparecía en el taller. Al principio no decía nada, solo se sentaba en un taburete y observaba, con esa atención profunda y silenciosa que tienen los que de verdad quieren aprender. Un día, sin pedir permiso, cogió un trozo de madera de descarte y una lija, y empezó a trabajar en él con una concentración impropia de su edad. No le dije nada. Simplemente, le acerqué el formón de mi abuelo y le enseñé cómo debía sujetarlo, cómo sentir la dirección de la veta, cómo respetar la resistencia y la nobleza del material. La lección había comenzado sin necesidad de palabras. En sus manos jóvenes, torpes pero decididas, vi el reflejo de las mías cuando mi padre me enseñaba. Vi la misma chispa de curiosidad, la misma reverencia por el oficio. Comprendí entonces que el verdadero legado no se firma ante notario, ni se mide en metros cuadrados. La herencia más valiosa es la que se transmite de mano a mano, de corazón a corazón, es el conocimiento, la pasión, el amor por el trabajo bien hecho. La cadena que yo creía rota por la codicia de mis hijos, no se había partido, simplemente se había saltado un eslabón podrido, para encontrar un anclaje más fuerte y más puro. Mi estirpe de artesanos no moriría conmigo. Supe lo que ocurrió aquella noche a través de la voz rota de Sofía. Me llamó al día siguiente, su llanto entrecortado por la vergüenza y el pánico. Mónica, eufórica tras la marcha de los últimos invitados, encontró el sobre el mármol de la cocina. La fiesta de celebración se había transformado, en cuestión de segundos, en un velatorio. Hubo gritos, acusaciones mutuas, un pánico helado al comprender la magnitud de su error. Daniel, en su soberbia, creyó que era una broma de mal gusto, una pataleta de viejo. Pero la realidad, fría y afilada como el acero de un formón, no tardó en abrirse paso a través de su arrogancia. Desesperado, llamó a su ejército de abogados en mitad de la noche. Les exigió que anularan la venta, que me declararan incapacitado, que hicieran lo que fuera necesario para recuperar su casa. La respuesta de los letrados fue unánime y demoledora, una losa de realidad que aplastó sus delirios de grandeza. La casa era mía, única y exclusivamente mía. La venta era legal, impecable e irreversible, no había resquicio, ni cláusula, ni artimaña legal a la que pudieran aferrarse.
Estaban atrapados en una jaula que ellos mismos habían construido con los barrotes de su propia codicia. No podían hacer absolutamente nada. Se quedaron sin el chalet, sin la inversión, sin el escenario para sus fiestas. Pero su pérdida fue mucho mayor. Se quedaron desnudos frente al espejo de su propia miseria moral, con el eco de sus palabras crueles rebotando en unas paredes que pronto serían el hogar de otra familia. Se quedaron con el amargo sabor de una victoria que se convirtió en la más humillante de las derrotas. Creyeron que al despojarme de mi rol de papá, se convertían en dueños de mi patrimonio, sin entender que mi verdadero patrimonio, mi dignidad, no figuraba en ninguna escritura y por tanto, no podían arrebatármelo. Mi último acto no fue la venta sino una carta, se la di a Leo para que se la entregara en mano a Javier, el joven carpintero, el día que tomaran posesión. En ella no hablaba de contratos ni de dinero, le hablaba del alma de la casa. Le conté la historia de la viga maestra y de nuestras iniciales, el significado del banco de roble del porche, la promesa que le hice a Elena. Le pedí, no como vendedor, sino como creador, que cuidara de aquel lugar no como una propiedad, sino como lo que siempre fue, un nido. Le legaba no solo los ladrillos, sino también la responsabilidad de mantener vivo su espíritu. Unas semanas después, recibí un sobre en mi nuevo buzón. Dentro no había palabras, solo una fotografía. En ella aparecía Javier, el joven carpintero, sentado en el banco de roble del porche. Él mismo lo había lijado y barnizado, devolviéndole el brillo de sus primeros años. En sus brazos sostenía a su hijo pequeño, que reía a carcajadas. Detrás de ellos, la parra que planté con Elena parecía abrazarlos. En esa imagen estaba toda mi paz, toda mi justificación. Mi legado, el nido que construí con tanto amor, estaba a salvo. La historia de amor que comenzó con una A y una E entrelazadas continuaría con otros nombres. Ahora, cada mañana, el sol entra por la ventana de mi taller e ilumina un mundo a mi medida. El aroma del serrín fresco se mezcla con el del café recién hecho. Mis manos, aunque surcadas por las arrugas de casi 80 años, son firmes y precisas. No trabajo por obligación ni por dinero, sino por el puro placer de sentir la madera viva bajo mis dedos, por el gozo de transformar un trozo de materia inerte en algo bello y útil. He recuperado mi ritmo, el compás lento y seguro del artesano que sabe que las cosas importantes requieren tiempo, paciencia y sobre todo, mucho respeto. He aprendido que un hogar no se define por sus dimensiones, sino por la cantidad de respeto y amor que cabe entre sus paredes. Aprendí que la familia, la de verdad, no siempre es la que te impone la sangre, sino la que te elige el corazón, la que te ve cuando te has vuelto invisible para los demás. Mi nieto Leo es ahora mi aprendiz, mi compañero y mi mejor obra. Juntos, en el silencio de nuestro taller, estamos construyendo un futuro sobre los cimientos sólidos de la lealtad y el cariño mutuo, uniendo las piezas de nuestras vidas con la cola más fuerte que existe. Daniel y Mónica nunca más intentaron ponerse en contacto conmigo, desaparecieron de mi vida como una mala veta en un tablón de madera que se desecha. Sofía llama de vez en cuando, su voz siempre teñida de un arrepentimiento que suena lejano, como un eco de otro mundo, de una vida que ya no es la mía. La escucho con una cortesía distante, pero su dolor ya no me alcanza, no puede penetrar la capa de paz y serenidad que he construido a mi alrededor. He cerrado esa puerta y he aplicado el mejor barniz para proteger mi alma de la intemperie de su ausencia. No les guardo rencor, sería concederles una importancia que ya no tienen, solo siento por ellos una profunda y serena lástima. Se afanaron tanto en acumular cosas, en poseer metros cuadrados y en escalar posiciones sociales, que se olvidaron de lo único que de verdad importa: valorar a las personas. Creyeron que mi valor como hombre disminuía con el paso de los años, sin entender la lección más básica que enseña mi oficio, que la buena madera, la madera de roble como la que sostiene la viga de esa casa, no se debilita con el tiempo. Al contrario, se cura, se endurece y revela la belleza profunda de sus vetas. La dignidad, al final, es como la veta de esa buena madera. Pueden intentar ocultarla bajo capas de desprecio, de pintura barata y de olvido, pero no se puede borrar. Siempre está ahí, esperando. Y con un poco de paciencia, con la herramienta adecuada, la verdad de lo que somos siempre, acaba saliendo a la luz, brillando con una fuerza silenciosa e indestructible. Gracias por haber escuchado mi historia.
Me gustaría saber qué os ha parecido en los comentarios, y si tenéis alguna sugerencia para futuros relatos, será un placer leeros. Y si estas palabras os han acompañado, no olvidéis suscribiros para que sigamos compartiendo juntos.